Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, a todes. En breve estamos iniciando este conversatorio. Estamos esperando que se sumen más personas, que estamos admitiendo, así que en unos minutitos ya arrancamos. Si quieren, preséntense en el chat de dónde son, de dónde nos escriben, ahora que podemos verlo. Y por favor, los micrófonos silenciados. Bueno, vamos esperando. Gracias a los que se fueran sumando. Bueno, compartimos con Nati esta expresión de qué lindo compartir este tema con tantos de ustedes. Bueno, damos unos minutos más a que se sume el resto y avanzamos. ¿Sí? Bueno, agradecemos. Tenemos un público súper heterogéneo de distintas partes de nuestro país. Tenemos desde San Luis, desde Berazategui, provincia de Buenos Aires, Soldati, el sur de nuestra capital. Eh, bueno, tenemos más gente de Cava, Azul, provincia de Buenos Aires. Tenemos gente de La Pampa, súper variado. Esperamos al resto, si se quieren presentar también, los leemos. Bien federal, exactamente.
Bueno, si les parece, para no demorarnos tanto, podemos ir comenzando esta charla. Seguramente hay más personas que se van a sumar luego o que seguramente lo puedan ver por YouTube, porque la idea es poder colgar este conversatorio a un canal de YouTube, así puede ser de acceso para cualquier persona que lo pueda ver de forma sincrónica. Un poco comentarles que esta iniciativa la venimos pensando, bueno, con Lu García, nuestra compañera, y es una iniciativa que impulsamos desde la Universidad Popular Barrios de Pie y desde Marea, un frente feminista, que tiene un poco como objetivo pensar, ¿no? Desde los conocimientos académicos, desde los conocimientos populares, los saberes que se construyen en el territorio, las distintas formas en las que pensamos, ¿no? La geografía, los espacios geográficos, la dimensión de los territorios y cómo eso también configura, ¿no? Nuestras vidas, nuestros tiempos y va transformándolo si tenemos hacia eso una mirada crítica. Así que un poco esa es la propuesta. Luego va a terminar mencionando un poco cuál es la modalidad de este encuentro. Así que bueno, muchas gracias nuevamente, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos y espero que disfruten este encuentro. Bueno, hola a todos. Gracias por compartir el espacio inicialmente. La idea es, utilizando este espacio que nos dan, abordar en esta semana de la educación sexual integral, un poquito poner en tela de juicio y analizar la ley nacional número 26.150, y la idea es facilitar espacios de encuentro que no abundan, para repensar en perspectiva de género algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra disciplina. Entiendo que, dado el público heterogéneo, no todos tenemos alguna cercanía con respecto a la geografía, pero sí todos tenemos algún concepto de territorio como para repensar a partir de ahí, ¿no? Lo que les voy a proponer en el transcurso de todo el encuentro es que cada uno nos vaya compartiendo su idea o algún concepto o alguna idea que quieran compartirnos para vincular un poquito este concepto a lo propio, ¿sí? Vincularlo a qué les sucede a ustedes con el término, concepto, territorio. La idea inicial era, a partir de la propuesta, para pensar la memoria en perspectiva de género, la ciudad cuidadora como un espacio de perspectiva en la que el feminismo se enmarca en los ámbitos urbanos, rurales, ¿sí? Y ir un poquito sobre eso. Y también hablar de la parte normativa y los protocolos de cuidado, ¿sí? De eso se van a encargar nuestros expositores en el día de hoy. La idea es presentar el espacio, como ya lo hizo Mona, yo acercarles un poquito a la propuesta, esto de que pensemos entre todos el concepto de territorio y que lo podamos volcar en el chat y después volver sobre lo mismo. En breve nuestros invitados van a empezar su exposición, y luego de ello vamos a abrir un espacio de conversatorio en el que bueno, pueden dirigir sus preguntas a cada uno de los expositores, ¿sí? La idea es que las preguntas y el intercambio sea por chat y dirigido, es decir, a cuál de los expositores va a realizar esa exposición o esa clarificación sobre la cuestión en danza. La idea es respetar el tiempo. Bien, Mona, ¿qué pensamos con el concepto de territorio? Sí, cada uno de ustedes, ¿sí? Esa es la idea, bien. Bueno, si les parece, damos lugar al inicio de nuestro encuentro, ¿sí? Vamos a pasar a presentar a los invitados. Sí, para eso tenemos una mini biografía de lo que implica, ¿no? Bueno, ser parte de este panel tan hermoso que hemos supido construir. Voy a presentar a Nair. Ella es profesora a nivel superior de geografía, es egresada del Instituto Superior Joaquín B. González. Actualmente se desempeña como docente a nivel medio. Su área de formación en relación a la educación sexual integral se orienta a la inserción laboral de personas trans travestis, centrando su atención en estudios de implementación de la Ley Nacional de Escuelas en el nivel medio. Bien, nuestra expositora, tendiente al segundo
tema va a ser Natalia Massa, profesora de geografía, especialista en investigación con orientación educativa, coordinadora del equipo de Hábitat Popular de la Universidad Popular Barrios de Pie, coordinadora de proyectos de la Secretaría de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, militante del urbanismo de género y la ciudad cuidadora. ¿Sí? Gracias, Nati, por acompañarnos. Bueno, y nuestro tercer invitado es Marcelo Troncoso. Él es profesor en geografía en escuelas secundarias y en el Instituto Superior Alfredo Palacios. Es licenciado en enseñanzas de las ciencias sociales con orientación en didáctica de la geografía en la UNSAM, maestrando en sociología de la cultura y análisis cultural también en la UNSAM. Es miembro de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas y del Laboratorio de Políticas Públicas hacia la cuestión de Malvinas. Bienvenidas, bienvenides. Les damos la palabra a Nair, que es quien va a empezar a abrir este conversatorio. Así que ahí vamos. Muchas gracias por la presentación. Gracias a todos por estar acá. Bueno, les voy compartiendo pantalla. Y estoy desde dos dispositivos, por eso me ven como mirando para otro lado. Bien, ahí se supone que se ve, ¿verdad? Ahí va. Sí, sí, se ve. Sí, perfecto. Bueno, yo quería comentarles en el día de hoy hablar un poquito sobre el protocolo que utilizamos en caso de detectar abuso sexual o discriminación o violencia de género dentro de las instituciones de nivel medio y nivel terciario, ¿sí? En este caso el protocolo que yo tomé de base es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo tengo que aclarar porque hay personas de todo el país por lo que vi, pero las instituciones que involucra el protocolo son comunes para todos, entonces en ese sentido les va a ser útil, ¿sí? En primer lugar, quería mencionar un artículo de la Ley de Educación Sexual, ¿sí? Que por ahí pasa desapercibido y no es nada inocente, ¿sí? En el artículo 5, ¿sí? de esta ley, dice: las jurisdicciones nacionales, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal garantizarán la realización obligatoria a lo largo del ciclo lectivo de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares para el cumplimiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Y acá viene la parte polémica. Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural en el marco del respeto a sus miembros. Es decir, yo en este protocolo, ¿sí? Les voy a proponer que como base, ¿sí? Demos en las escuelas el espacio para la inserción de la ESI, ¿sí? En nuestros espacios de geografía o si hay profes de alguna otra disciplina, pero esta partecita de este artículo es muy importante porque nosotros podemos proponer cosas muy copadas para los chicos, pero nos dice que la institución adaptará eso que nosotros proponemos, ¿sí? A su ideario sociocultural, ¿sí? Y según sus convicciones. Entonces me pareció importante mencionar esto, ¿sí? Y ahora bien, adentrándonos ¿sí? en lo que es el protocolo, me aparece acá un cartelito que hay 3 personas en sala de espera y como que no me deja ver bien. No sé si alguien lo puede aceptar o lo saco. ¿Cómo lo saco esto? Ahí ya está, ¿eh? ¿Listo? Sí. Perfecto. Bien, en primer lugar, ¿quiénes son las personas que están involucradas en este protocolo de acción en caso de detectar abuso sexual en escuelas secundarias y o discriminación por expresión de género, ¿sí? Orientación sexual, etcétera? Son aquellos personal que se desempeña dentro de la institución, docentes, directivos, pero son aquellas personas también que
realizan una actividad temporal, ¿sí? Y ojo acá porque puse algunos personajes que si ustedes, yo les voy a compartir el PowerPoint, si ustedes lo quieren divulgar o utilizarlo en las instituciones, no queremos que pierdan su empleo. Cuidado acá porque hay una persona religiosa o ¿sí? Miembro de una comunidad religiosa que también implicaría en caso de una institución de gestión privada, ¿sí? Estaría involucrado dentro de lo que es el protocolo. ¿Sí? Todos aquellos visitantes, por ejemplo, si viene alguna persona que da una charla, etcétera, que esté momentáneamente o permanentemente dentro de la institución. ¿Sí? Bien, ¿qué tipo de violencias contempla el protocolo? ¿Sí? Violencia física, que quizás es la que tenemos más vista y tiene que ver con atentar contra el cuerpo del otro. ¿Sí? La violencia simbólica, que es la que quizás pasa más desapercibida porque tiene que ver con la reproducción de estereotipos. ¿Sí? Naturalizar una inferioridad de la mujer por sobre el hombre. ¿Sí? No tan lejos, el Día de las Infancias, más llamado Día del Niño, ¿sí? Con propagandas, por ejemplo, de juguetes para nenas, juguetes para nenes, ¿sí? La cocinita para la nena y el autito para el varón. Son símbolos, son publicaciones que hacen referencia a esta desigualdad, ¿sí? Que la naturalizan. ¿Sí? Cualquier duda que ustedes tengan, ¿sí? Si les surge alguna situación, después me la plantean por chat, ¿sí? Violencia sexual, ¿sí? Violencia económica o patrimonial y violencia psicológica que intenta contra las emociones, ¿sí? de la víctima. Autoestima, ¿sí? Y todos estos tipos de violencia en cualquier ámbito, ¿sí? Ya sea laboral, ya sea familiar, etc. Bien, ¿en qué ámbitos? Dentro de los establecimientos educativos y anexos. No sé, algún gimnasio, ¿sí? Otros lugares donde se den clases, a través también de comunicaciones electrónicas, ¿sí? Aquellos tipos de violencia que se dan, no sé, a través de un mail, ¿sí? A través de las redes sociales, de publicaciones, y en otros espacios físicos, pero siempre y cuando la persona involucrada, ¿sí? Niño, niña o adolescente, sea miembro de la comunidad educativa, ¿sí? Esto es importante, porque el colegio no puede actuar, ¿sí? Como institución, no puede activar este protocolo como institución si la persona, si la víctima no pertenece a la institución, a la comunidad educativa, si no es miembro. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacer? Ahora vamos así bien con acciones concretas, ¿sí? Acciones de prevención y detección, ¿sí? En primer lugar, parece obvio, pero como vimos en el artículo 5, hay ciertas barreras que vamos a encontrar, que pueden ser familiares, pueden ser viniendo desde los directivos, en cuanto a propiciar el espacio en nuestras clases, ¿sí? O en el caso de que no sean profes, en nuestra casa, para hablar de temas de educación sexual integral, ¿sí? Escuchar activamente, ¿sí? Que los comentarios de los estudiantes no pasen de forma desapercibida, ¿sí? Que queden ahí. Vincularnos, ¿sí? Generar ámbitos de confianza. Y como una acción de prevención, ¿sí? Informar a los estudiantes de los protocolos que tienen, de las herramientas que tienen para enfrentar estas situaciones de violencia, ¿sí? En cualquier espacio. Así como difundimos números telefónicos de los bomberos, de la policía, etcétera, difundamos estas herramientas, ¿sí? Difundamos páginas en donde ellos puedan encontrar lugares, ¿sí? Donde se puedan asesorarse, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los organismos e instituciones que van a intervenir en este protocolo? Y acá les cuento algo muy triste, que yo estuve llamando
para informarme de primera mano, ninguno de estos organismos me atendió el teléfono. Sí, lamentablemente. Y viéndome en esa situación de, ¿no? El sonidito que te ponen de espera, digo, yo llamé para informarme que es uno de los objetivos que tienen estos organismos, y no solo puedes llamar a una situación de emergencia, sino que para informarte. Bueno, ninguno me atendió el teléfono, cosa que yo les estoy comentando el protocolo, pero hay cosas para mejorar, digamos, ¿sí? No nos quedemos con que está todo solucionado, digamos. Se nombran algunos organismos que no encontré, digamos, que no encontré un espacio físico, no tienen un edificio donde vos podés ir. Por ejemplo, la Dirección General de la Mujer, ¿sí? Por eso les puse acá, no encontrado, ¿sí? Y les puse el código QR, que ustedes pueden escanear, ¿sí? Con la ubicación en Capital Federal de Centros Integrales de la Mujer, ¿sí? Intenté como reemplazar la información para que les quede a ustedes, ¿sí? Traté de ponerles la dirección, ¿sí? Porque, bueno, el teléfono deja mucho que desear. Incluso en los comentarios de Google no tenían buenas referencias, pero yo se los pongo tal cual lo dice el protocolo, ¿sí? Bueno, ¿qué hacer una vez que detectamos este tipo de violencias, algún tipo de violencias o discriminación? ¿Qué hacer una vez que nos cuentan, ¿sí? En primer lugar, y esto me parece más allá del protocolo, ¿sí? Me parece lo más importante, escuchar y contener, ¿sí? Si a nosotros no llegó el caso, quiere decir que esa persona confía en nosotros, ¿sí? Que ese estudiante confía en nosotros. Y en un primer momento, tratar de, ya vamos a ver qué cosas no debemos hacer en ese momento, pero escuchar y contener sería lo primero, ¿sí? Tratar de no repreguntar, de no llenar de preguntas al estudiante, sino que en ese momento escuchar, ¿sí? Bien. Intentar retener el relato, ¿sí? Porque con esto del protocolo después todo tiene que quedar en un acta. Y repreguntar, ¿sí? Cuando ahora vamos a ver que tenemos que acudir a los directivos, ¿sí? Seguir preguntando e indagando ayuda a revictimizar a la víctima, ¿sí? Entonces, tratar de retener el relato que nos contó sin repreguntar para después poder registrarlo, ¿sí? Hacerle saber a ese estudiante que vamos a buscar ayuda, ¿sí? Decirle que hay protocolos, que hay instituciones que nos van a ayudar para que se sienta seguro. Y ahí sí, una vez que le avisamos que vamos a contar esa información solo a las personas que nos van a poder ayudar, ¿sí? Es importante no divulgar la información. Ahí sí acudimos a los directivos, ¿sí? Que tienen la función de la situación, ¿sí? La consulta, cualquiera sea la situación. En ese momento, los directivos van a articular, ¿sí? Su función con el equipo de orientación escolar, y todo esto que se nombra acá, en general está en las escuelas y aparece con la figura del psicólogo y el psicopedagogo, ¿sí? O la psicóloga y la psicopedagoga, ¿sí? Lo aclaro porque uno ve así como varios organismos y parecen distintas instituciones, y generalmente son estas dos personas, ¿sí? Entonces, el equipo directivo va a articular acciones y van a tener que registrar en un acta, ¿sí? Todo lo sucedido, ¿sí? Desde el relato del estudiante, ¿sí? El nombre, y para lo cual ustedes van a tener que ayudar en esa situación, ¿sí? Con esto, con el objetivo de no revictimizar a la persona, ¿sí? El protocolo establece dos situaciones, ¿sí? Que acá también podemos criticarlo un poquito, a ver cuáles son situaciones de urgencia. Digo, sí, me parece que cualquier situación de violencia es de urgencia, pero hace una distinción en las situaciones que están pasando actualmente, ¿sí? Si una niña te cuenta que es abusada por su padre,
en este momento se considera una situación de urgencia porque implica un riesgo, ¿sí?, actual que pone en peligro la integridad de la niña, ¿sí? Nair, te Entonces, aviso que nos queda un em, solo minuto como para que vayas redondeando. ok. Bueno, en caso de que no implique una situación de urgencia, sí, el equipo directivo eleva la situación a, mm, a la supervisión, y en el caso de que implique, o sea, la situación de urgencia que sea actual, ¿sí?, se llama a la Guardia Permanente de Abogados para que pueda asesorar en el caso, ¿sí? Em, y se anota en el mismo acta cuáles son las sugerencias que le da el abogado o la persona que lo atienda, ¿sí? Todo tiene que estar registrada, todas las acciones que vamos realizando. Me llama poderosamente la atención que el protocolo no tiene en cuenta las, eh, los abusos generados de forma intrafamiliar, ¿sí? Teniendo en cuenta que casi el 80% son dados por o el padre o el padrastro o algún integrante de la familia, ¿sí? Lo único que dice de la situación familiar es que se comunica en caso de menores de 13 años, se comunica a algún familiar que el niño o niña diga que es de confianza, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado porque quizás la misma persona que está realizando, que es el abusador o la abusadora, también es una persona de confianza de el niño o la niña. Porque siempre está oculto dentro de una figura cariñosa, buena, ¿sí? No necesariamente siempre lo relacionan con algo malo. Quizás hasta le tiene afecto a esa persona, ¿se entiende? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, en caso de que haya alcanzado la mayoría de edad, se comunica a la supervisión, ¿sí? Y se le da las herramientas, ya se deriva el caso a la Dirección General de la Mujer, a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, que yo les puse los datos ahí, ¿sí? O a la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Bueno, Aparecen Nair, otras situaciones. acá aparece en el chat una pregunta que podemos A retomar ver, hacia el final del conversatorio. Si te parece, cerramos y cerramos pasamos a acá. continuación. Dale, dale. Dejo de compartir entonces. Bueno, llegó el turno de Nati Massa. Nati, ¿estás por ahí? Y después otra de las preguntas, ya que estamos ahí en el momento donde Nati se prepara para hablar, es si vamos a compartir algunos materiales. Estamos armando un drive con Lu sobre algunos materiales, tanto de las normativas de la ES y demás. Les vamos a pedir a Marce y a Nati que nos vayan pasando también los materiales con los cuales pensaron este conversatorio, así también los podemos sociabilizar. Y se los vamos a estar mandando por mail o por los grupos a donde fueron enviados estos links para que puedan ser parte. Así que Nati, ¿estás por ahí? Estoy acá. Lo que les pido, si me habilitan para compartir pantalla, y que Lu me avise cuando me queden 1 o 2 minutitos. Dale, perfecto, Nati. Ya puedes compartir cuando quieras. Sí, ahí estamos. A ver. Minutito. Ya casi. Viste, uno tiene todo preparado y cuando llega el momento no encontrás lo que querías compartir. Suele suceder. Bueno, a ver. Bueno, pensaba empezar de una manera, pero teniendo en cuenta que hay muchas personas que están participando del conversatorio, en el que agradezco muchísimo que me hayan invitado y me da, como dije recién en el chat, me da mucha felicidad ver tantas personas interesadas en este tema que a los geógrafos nos apasiona. Voy a empezar un poco
contando, digamos, qué tiene que ver la geografía con la ESI, ¿no? Porque venimos un poco de una idea de lo que vimos en geografía en la escuela, que de un tiempo a esta parte realmente cambió mucho esa perspectiva de enseñanza, pero sin embargo todavía hay muchas estructuras que se resisten a esta nueva geografía, no lo digo desde un punto de vista consciente, digamos, que lo hagan, sino que se sigue reproduciendo muchas veces, mismo en los profesorados, en la enseñanza de la geografía, esa vieja geografía que ya no se aborda más desde la escuela. Entonces, para eso, muy brevemente, quiero contarles que la geografía estudia el espacio geográfico, y que el espacio geográfico es un producto que está compuesto por varios componentes que se cruzan, que son el entorno, ¿no? el ambiente natural en el que ese territorio se construye, la sociedad que lo habita, cuáles son sus prácticas, cuáles son las relaciones de poder que existen entre los diferentes miembros de esa sociedad. El territorio no se inventó en el momento en que nacimos en ese lugar, así que también es una construcción histórica, ¿no? Entonces, todos esos cruces de cuestiones, ¿no?, hacen que cada territorio, cada lugar sea único e irrepetible. Pero además, algo que es fundamental para entender qué tiene que ver, por qué a la geografía le importa la ESI, es que el territorio es una construcción social en la que las prácticas sociales, las relaciones entre los distintos actores de la sociedad, los distintos actores de poder, se plasman en las formas que va a adoptar el territorio, en cómo son los espacios que frecuentamos todos los días, por qué las calles son de determinada manera y no de otra, y las plazas son de una manera y no de otra, y encontramos ciertas personas en un lugar y no en otros. Pero además, esas características que va adoptando el espacio nos van construyendo a nosotros como sociedad. Es decir, que hay una relación de ida y vuelta, una relación dialéctica entre lo que la sociedad particular que vive en un territorio y sus relaciones y sus prácticas le imprime a la construcción de ese territorio, y cómo ese territorio además nos va construyendo a nosotros como personas, porque en base a esas prácticas que se plasman en el territorio, las personas que lo habitan van adoptando diferentes hábitos, van utilizando ciertos lugares y no otros, realizan ciertas actividades y no otras en el espacio, y por lo tanto, justamente, existe una gran división, así como hay una desigualdad de género en nuestra sociedad. Esa desigualdad de género se plasma en el espacio geográfico, se plasma en el territorio, se plasma en el barrio que habitamos, pero al mismo tiempo, esa construcción, ese territorio que fue planificado de una manera desigual para los géneros, nos va reforzando y va reproduciendo las desigualdades de género. O sea, eso muy brevemente, digamos, es qué tiene que ver la geografía con la educación sexual integral. Entonces, para empezar a comprender un poquito mejor esto, vamos a empezar hablando de qué es la división sexual, la división sexo-género. Antes se llamaba división sexual del trabajo. Hoy un poco más actualizado este término, diríamos que sería una división sexo-género del trabajo, que es justamente lo que termina determinando, de alguna manera, esas diferencias en el uso de los espacios, en la percepción que tienen los espacios, los distintos géneros. La división sexual del trabajo es una repartija, una asignación de tareas y de responsabilidades entre los distintos sexos. Mientras que a los varones, es decir, al género masculino, se le asignan responsabilidades ligadas al trabajo productivo, es decir,
aquel por el que, ¿no?, tradicionalmente es reconocido por la sociedad como un trabajo, y se percibe un salario como contraprestación por ese trabajo, mientras que al género femenino se le asignan tareas reproductivas. Esas tareas reproductivas son las tareas domésticas, son las tareas de cuidado de personas a cargo, que pueden ser los adultos mayores, ¿no?, los abuelos, pueden ser les hijes o pueden ser otras personas. Y ese es un tipo de trabajo, ¿no? Hace poquito se empezó a reconocer como un trabajo esas tareas reproductivas, que recién ahora empieza a ser reconocido y valorado socialmente, pero donde no se percibe tradicionalmente un salario. Bueno, ahora, esa división sexual del trabajo involucra una división sexual del espacio, una supuesta, vamos a ponerlo así en esos términos para ver después si esto es cierto o no, una supuesta división sexual del espacio, en donde las tareas productivas, es decir, aquellas que realizan los varones, se asocian a el afuera, al espacio público, a lo que es lo que sucede por fuera del hogar, del espacio privado, mientras que las tareas reproductivas del cuidado y las tareas domésticas se enmarcan, se asocian a el espacio privado, a el hogar, ¿no? Y tenemos algunas publicidades que yo trabajo en la escuela con mis alumnos, por ejemplo, que justamente plasman esa idea y refuerzan esa idea. Hubo hace unos años atrás, no sé si se acuerdan, esa campaña para el Día del Niño que sacó Carrefour, que después tuvo que salir a pedir disculpas, se querían morir, que es la que vemos acá abajo a la izquierda, los varones, ¿no?, con C de campeón, con un autito y un casco, las nenas con la cocinita con C de cocinera. Era un horror, básicamente. Pero esto, digamos que fue muy grosero, lo podemos ver con mayor o menor disimulo en toda una serie de otras publicidades, ¿no? Basta ver, yo me acuerdo del año pasado, había ido a Coto y me traje la revistita de las ofertas de Coto para el Día de la Madre, y adivinen qué cosas eran. Eran electrodomésticos para el hogar, eran productos de belleza y era vestimenta, ¿no? Entonces, bueno, esa división sexual del trabajo se plasma, tiene una correlación en una división sexual del espacio. Y esa división sexual del espacio implica, además, una idea, un supuesto, de que las tareas reproductivas, las tareas de cuidado, las tareas domésticas, no tienen lugar en el espacio público, cuando todos los que alguna vez tuvimos que cuidar de otra persona, sabemos que para llevar a mis hijos a la escuela, tengo que transitar el espacio público, para hacer compras, para llevarlos a una plaza. Es decir que claramente esa separación de los espacios no es real. Sin embargo, a pesar de que parece una idea muy burda y muy básica, es algo que persiste todavía en el ideario de muchas cuestiones, en donde muchas veces, por ejemplo, cuando a una mujer le sucede una situación de violencia en el espacio público, y esa mujer estaba a las 12 de la noche esperando el colectivo con sus amigas para irse a bailar, ¿no? Hay un juzgamiento, hay una culpabilización de la mujer en el espacio público, porque circula una idea social de que no debería haber estado ahí, ¿no? Posiblemente entre una generación y la otra el salto en desterrar esa idea fue muy significativo, ¿no? La lucha feminista ha hecho mucho por desterrar esta idea. Sin embargo, cuando hay desaparición de personas y esas personas aparecen, uno puede leer, por ejemplo, ¿no?, después de haber compartido en las redes sociales, en la búsqueda de esas personas, uno puede ver qué comentarios muy diferentes hay cuando esas personas desaparecen, si es varón
o si es mujer, ¿no? Si es mujer, aparecen comentarios del tipo, al final era una trola y se ha ido con el novio, esos padres tienen que empezar a ver que esa chica no esté tanto en la calle. Bueno, toda una serie de comentarios, unos recuerdo ahora, que claramente reproducen esta idea de que la mujer no corresponde, no le pertenece el espacio público. Y justamente, ¿no? Esto se relaciona un poco también con una idea de que los espacios que habitamos, los barrios que habitamos, en este caso voy a hablar específicamente, no porque solo suceda en el espacio urbano, es decir, en las ciudades, sino porque es un poco donde más se orientan mis estudios. Ahí circula, digamos, también una falsa idea, por eso dice el mito de la ciudad neutral, de que esos espacios que habitamos son universales, ¿no? Que el tipo de calle que tenemos, o cómo están distribuidos los equipamientos, ¿no? La escuela, el cajero, una plaza, la salita de salud, que todas esas formas que nosotros conocemos de cómo está planificada y cómo está planteada una ciudad es neutral, es decir, que es lo mismo para todos y que no beneficia ni perjudica a nadie. Y eso es totalmente falso. Desde la geografía de género, justamente lo que se postula es que las ciudades, como fueron planificadas, son capitalistas y son patriarcales. Y solo por mencionar ahora, vamos a ir a desarrollar un poquito esos dos puntos, ¿no? Nati, estamos cerca de que se cumpla el tiempo. Tenemos un minutito y un poquito más. Te aviso para que vayamos redondeando. Dale, perfecto. Bueno, lo que les decía, ¿no? Justamente tenemos, les traigo dos imágenes, una es de Da Vinci, que pensaba, ¿no?, en una forma de cuerpo universal, y a un arquitecto más actual que se llama Le Corbusier, que planteó también cómo pensar los espacios a partir de ciertas formas de cuerpo que se tomaron como universales, que como pueden ver en la pantalla, ambas son cuerpos de varones con varones caucásicos, es decir, varones blancos, sin ningún tipo de discapacidad, es decir, totalmente autónomos. Voy a ir directo así al tema de los cuidados, que era el tema que yo quería desarrollar. Me importa decir, sí, en el tiempo que me queda, que ciudades capitalistas, ¿no? Para mencionar un poco, hablábamos un poco de por qué las ciudades son patriarcales, están planificadas en base a un único tipo de sujeto que las habita, que son justamente los varones, pero además los varones con ciertas características hegemónicas que no representan al total de los varones. Y además, las ciudades están planificadas desde una mirada capitalista. Estamos insertos en un sistema capitalista global que lo que tiene como prioridad, lo que está en el corazón de sus ideas, es la generación de ganancias. Y por lo tanto, las ciudades responden a esos intereses, no están planificadas para que seamos más felices, ni para que tengamos una sociedad más igualitaria, sino justamente que están pensadas para permitir la rápida circulación de las mercancías y de la fuerza de trabajo. Y esto, justamente volviendo al tema de la adicción sexual del trabajo, perjudica específicamente a aquellas personas que realizan esas tareas reproductivas, y que en líneas generales son las mujeres, ¿no? Las estadísticas dicen que mientras que las mujeres dedican en promedio 6 horas por día a las tareas de cuidado y las tareas domésticas, los hombres dedican 3 horas. Bueno, entonces, ¿qué nos encontramos? ¿Qué situación nos encontramos con aquellas personas que se dedican a las tareas de cuidado? Bueno, que tienen ciertos patrones de usos de la ciudad, ¿no? De usos del espacio geográfico urbano. Uno es que predominan los desplazamientos, es decir, la movilidad de un lugar al otro, de proximidad, es decir, cerca de la casa, donde se realizan varias paradas y que además
se realizan sin un vehículo privado, sino utilizando, ¿no? Principalmente caminando, utilizando el transporte público. Las mujeres son las que más utilizan el transporte público, y muchas veces esos desplazamientos no se realizan en soledad, sino con personas a cargo, con una planificación del transporte que justamente lo que favorece son los traslados lineales, es decir, de un punto de la casa a otro punto, el trabajo, ida y vuelta, en vehículo privado. Eso lo podemos ver muy claramente en el ancho que tienen las calles, el espacio destinado a que los vehículos circulen, en comparación con el espacio que tienen las veredas. Si alguna vez ustedes caminan por sus barrios, presten atención a esto, ¿no? ¿Cuánto del espacio está invertido en que circulen los vehículos y cuánto en que sea cómodo circular para los peatones? Bueno, todas esas cuestiones hacen que cuidar en los espacios urbanos sea justamente una tarea difícil. Cuando, ¿no?, lo que nosotros proponemos desde la geografía de género es que la ciudad esté planificada para sostener, para que sirva de una red de soporte que favorezca justamente las tareas de cuidado, que son lo que sostiene la reproducción de la vida al fin de cuentas. Y para eso, ya termino, proponemos algunos puntos para repensar la ciudad, ¿no? Un punto tiene que ver con la movilidad, que priorice justamente la movilidad peatonal y no la de los vehículos motorizados, que dicho sea de paso, son el menor porcentaje de la población que vive en el planeta, es el que dispone de un vehículo privado. Incluso en aquellas familias donde hay un vehículo privado, no es utilizado por la mujer, sino por el varón para ir a trabajar. Y que hay que también repensar el sistema de transporte público en términos poligonales, es decir, pensando en que las personas realizan varias paradas y no pensando en la persona que se sube a su transporte, se baja en el trabajo y vuelve, sino en aquellas que lo usan para llevar a los chicos al colegio, ir a hacer una compra, ir al trabajo, salir del trabajo, ir a comprar un remedio, volver con los chicos a la escuela, ¿no? Que el espacio público justamente tiene que ser un espacio en el que el Estado tiene que hacer una gran inversión, recuperar, no solo desprivatizar muchos de los espacios que fueron privatizados. Hoy lo vemos en la época de la pandemia, lo vemos como los locales gastronómicos invaden las veredas y obstaculizan el trasladarse con un cochecito de bebé, el trasladarse con un chango de compras, el que se traslade con seguridad una persona mayor que muchas veces tiene que bajarse a la calle para transitar libremente, que genere espacios que sirvan de soporte y promuevan la presencia de la comunidad en la calle. Ese creemos que es uno de los principales dispositivos más eficaces para mejorar la seguridad en los barrios, la presencia de personas en la calle, que justamente esté pensada la ciudad a escala humana. ¿Qué quiere decir? Que encontremos todos los lugares que necesitamos para nuestra vida cotidiana, para hacer las compras, para ir a la escuela, para acceder a un servicio de salud, nos queden cerca del barrio, ¿no? Y no tengamos que invertir tanto tiempo y tanto dinero en llegar a esos lugares. Bueno, quería mostrarles algunas imágenes, ¿no? Con esto ya termino. Como si uno mira estos espacios, estos son buenos ejemplos, son todos del área metropolitana de Buenos Aires, o sea, no saqué ninguna imagen de Holanda, no es nada imposible de hacer. Digo, esto en un punto ya está pasando, pero tiene que pasar mucho más. Como esa vitalidad de las calles nos aportan a las mujeres y a las personas cuidadoras un bienestar y disminuye esa desigualdad que tenemos como consecuencia de estar responsabilizadas de las tareas de cuidado. Con esta imagen es con la que quiero finalizar. Dije todo muy rápido, espero que se haya entendido algo, pero creemos que este es uno de los dispositivos más elaborados, eficaces, simples y baratos de seguridad que puede haber en los barrios. Necesitamos volver a recuperar las calles y a recuperar la vida en comunidad.
eso realmente aporta no solo a las personas cuidadoras una reducción drástica de las desigualdades de género, sino que es un beneficio para toda la comunidad, porque todos sin distinción, en algún momento vamos a cuidar a una persona y en algún momento necesitamos y vamos a necesitar ser cuidados y cuidadas. Así que, bueno, los dejo pensando esto y espero que cuando mañana se levanten y salgan a la calle, puedan pensar, aunque sea un poquito, los espacios que transitan en términos de si benefician o no el cuidado de las personas. Muchas gracias, Nati. Excelente, súper claro. Nos quedamos pensando sobre estos términos y conceptos que vimos hasta recién. Le damos la palabra al licenciado Marcelo Troncoso. Marce, si estás por ahí. Bueno, los leemos en el chat, también las consultas que vayan surgiendo para retomarlas hacia el final en el conversatorio, ¿sí? Marce, no sé si le vamos dando tiempo. Sí. Vuelvo a recordar que se va a estar compartiendo el material. Gracias, Lu. Bueno, en principio, súper agradecido por esta convocatoria que me hicieron tanto vos como Mona, desde la Universidad Popular Barrios de Pie. También agradecido de compartir este conversatorio tanto con Nair y con Nati, súper interesantes las dos charlas que dieron y seguramente van a despertar muchas preguntas. Desde mi lado es un aporte también pensado desde, en realidad me presentaron un desafío, ¿sí? de pensar justamente desde la geografía de género, algo que vengo trabajando hace mucho tiempo, que tiene que ver con la geografía de la memoria, en este vínculo que también podemos abordar desde la perspectiva de género, pensando en las memorias colectivas, y cómo estas memorias colectivas que son materializadas en el espacio público, algo de esto ya, Nati, abordaste, de cómo se piensa el territorio, digamos, a través de los factores, así que te agradezco porque me resumiste un montón. Algo de eso voy a retomar, y bueno, nada, y presentar sobre todo, como hablar de memorias colectivas y hablar sobre todo de historia reciente, de pasado reciente, es un campo en plena disputa, y es también pensar el espacio como construcción social y los territorios como lo propio, hace justamente que, bueno, que también nos ponemos a pensar, bueno, ¿cómo podría ser que algo que quizás está pensado desde la enseñanza de la historia pueda ser abordado desde la geografía? Y es algo muy simple si siempre pensamos que esta construcción social tiene que ver con un devenir histórico y que tiene que ver justamente con una relación espacio-tiempo. Y justo el tema que vengo a abordar, que puede ser muchos cuando hablamos de memoria colectiva y sobre todo del pasado reciente en nuestro país, yo investigo Malvinas y sobre todo, bueno, la conformación de lo que vengo a llamar, según la socióloga Elizabeth Schelin, que son marcas territoriales, que tienen que ver con las representaciones en el espacio público de distintas expresiones artísticas o estéticas, que tienen que ver con monumentos, con murales, con placas, con cenotafios, que hacen referencia justamente a un pasado traumático de hechos horrorosos, ¿sí? Y por supuesto la Guerra de Malvinas es uno de ellos. Pero, ¿por qué pensar justamente y traer la Guerra de Malvinas cuando justamente hay una construcción sobre los distintos relatos que ha pasado por distintas, vendría a ser dispositivos, distintos discursos y distintas voces que se pensaban en un principio con una pluralidad, pero que fueron invisibilizando sobre todo otras voces? Cuando hablamos de guerra siempre en el cotidiano pensamos en lo masculino, ¿no? En los relatos masculinos, en el héroe, digamos, en lo masculinizado, heteronormativo, hegemónico y patriarcal, ¿sí? Aquel que va, digamos, que da la vida por la patria, etcétera, etcétera, ¿sí? Y esta cuestión hace que todos los relatos que se han dado desde, digamos, el regreso, que fue una construcción bastante lenta por todo lo que significó, digamos, el construir esa memoria colectiva en nuestro país, y por lo que estaba en juego, sobre todo en el 82, con un tema de nación, de identidad, de patria, dejó de invisibilizado el rol de la mujer, ¿sí? Y a eso justamente quiero ir y quiero apuntar
en estos 10 minutos de exposición, que por supuesto va a quedar mucho por fuera, como le ha pasado a Nair y Nati, y que también espero que se pueda abrir al juego y al rol de preguntas. Desde un principio, esa imagen, bueno, que está compartiendo ahí justo Mona, tiene que ver con lo que es una marca territorial, ¿sí? Yo estoy analizando ya desde mucho tiempo las representaciones que se hacen no solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino en todo el país, de los distintos monumentos, murales, arte urbano, arte público, que existe, digamos, en todo el país. Y hay un dato que no es menor para mí, porque desde hace 7 años que vengo haciendo esta construcción, solamente he encontrado, a pulmón, digamos, 2 representaciones que tienen que ver con mujeres en Malvinas, ¿sí? Que tienen que ver con las veteranas, digamos, término que no resuena tanto, ¿sí? Pero que han sido mujeres que justamente han ido también a la guerra y que han quedado en las márgenes de la historia oficial, ¿sí? Incluso han quedado en las márgenes del rol de estas mujeres en las memorias oficiales de la Guerra del Atlántico Sur, ¿sí? No aparecen. Y su relato recién ha aparecido cuando se ha dado justamente una nueva construcción en nuestro país de distintos dispositivos, discursos, que tienen que ver con, digamos, con cuando la memoria se convierte en una política sobre todo de Estado, ¿sí? Y Malvinas, junto con Memoria, Verdad y Justicia, se convierten como políticas de Estado. Tiene que ver con la creación incluso del Museo Malvinas, ¿sí? Como otra política de Estado que referencia también no solo a la memoria de la Guerra de Malvinas, no es simplemente eso, sino todo lo que involucra todo el poliedro que vendría a ser Malvinas, y algo de ello también con el movimiento Ni Una Menos, ¿sí? Movimiento feminista que trajo también consigo esta apertura a estas voces que fueron invisibilizadas, que justamente fueron a través de incluso de las enfermeras, que acá hay representaciones de las enfermeras que estuvieron de las Fuerzas Armadas en la Guerra de Malvinas, pero que también es una construcción hegemónica, porque detrás de las enfermeras también hay otras mujeres que fueron aspirantes navales, ¿sí? De enfermería, que no aparecen tampoco en los relatos. Fíjense cómo también estas construcciones de memorias que se dan digamos, en los distintos dispositivos, medios de comunicación o a través ahí de una marca territorial, a través de murales, que se construyen y que hacen referencia a esa memoria colectiva, dejan también de lado otro tipo de voces que quedan invisibilizadas. Invisibilizadas como memorias subterráneas, ¿sí? Como memorias que han quedado al margen y que todavía falta una construcción para introducir, sobre todo, no solo en la memoria colectiva, sino incluso en el, digamos, vendría a ser en el espacio público, ¿sí? Esa intervención, esa disputa de sentidos del patriarcado, ¿sí? Disputa de sentidos que tienen que ver con una lógica androcéntrica, cis-sexista e incluso heteronormativa. Por otro lado, también tenemos que pensar no solamente en el rol de la mujer, digamos, activa en la Guerra de Malvinas, que ha quedado muy invisibilizada y muy disputada incluso por, digamos, quienes fueron los actores partícipes, que son excombatientes y veteranos de Malvinas, sino también que deberíamos pensar también el rol de aquellas mujeres que fueron madres de excombatientes y veteranos de Malvinas, esposas, madrinas de guerra, novias, enfermeras, bueno, en este caso, hermanas, sí, que también tienen relatos para contar y que por más que uno crea que no son importantes porque no fueron partes activas, también generaron ciertas subjetividades y también construyeron estas subjetividades con respecto a la guerra, ¿sí? Digo, justamente la guerra, podemos hablar, por supuesto, de otras temáticas, podemos hablar de terrorismo de Estado, podemos hablar justamente del papel de las madres, de las abuelas, bueno, por una cuestión de tiempo, achicamos y refiero sobre todo al campo de investigación en el cual estoy. Es interesante entonces pensar justamente de cómo esto que dijo Nati, ¿sí? Sobre todo del mito de la ciudad neutral, una ciudad capitalista y patriarcal, en la construcción de memorias y de marcas territoriales en el espacio público, que también son interpeladas, que también son disputadas por los distintos sujetos sociales. Es interesante pensar, bueno, cómo también cuántas representaciones existen, ¿sí? Con respecto a Malvinas que identifiquen
el rol de la mujer en la guerra, ¿sí? ¿Cuánto de este relato construido existió durante muchísimo tiempo? ¿Cuánto hasta el día de hoy sigue siendo interpelado, ¿sí? Sobre todo disputado por excombatientes de Malvinas? También pienso, bueno, ahí justo lo leí muy por arriba, bueno, el caso de comunidad LGTBI LGTBIQ++, ¿sí? El caso de Tayana Marrone, que es una excombatiente de Malvinas, que fue hacia la guerra de Malvinas como hombre, ¿sí? Y que en el transcurso de los años, por imposiciones, por distintos dispositivos, no cambiaba su género, que era lo que sentía, ¿sí? Y hoy es Tayana, ¿sí? Y se presenta junto con los excombatientes de Malvinas en una ciudad de la provincia de Córdoba, y hace justamente alusión a esta cuestión de constitución de género, ¿sí? de quién es hoy Tayana, como uno de los grandes casos que también se podría analizar. Para no irme tanto y volcarme entonces a la geografía de género, es interesante también pensar cómo somos atravesados, si bien Nati lo hizo y muy bien, e incluso bueno, también Nair pensando en las cuestiones de protocolo de la ESI, como geografía también nos hace una apertura, un abanico de posibilidades muy grandes para poder trabajar cuestiones de la ESI y perspectiva de género, sobre todo, que tiene que ver justamente con involucrar la pluralidad de voces, ¿sí? Dentro de lo que es la construcción del territorio, de que los espacios y los territorios, que si bien están en disputa, son construidos no solamente, digamos, y pensados desde una naturalidad, sino que hay que hacer una deconstrucción de esta cuestión, digamos, masculina, sino que hay mucho por detrás y en realidad debiese más equipararse, ¿sí? Esta construcción, digamos, de la mujer en lo que son los espacios más en el sentido del amor, ¿sí? Como se establece, más vinculado a todo este tipo de cuestiones, y que la geografía también tiene mucho para decir y tiene mucho para contar, aunque creamos que no lo poseemos, ¿sí? Como que estamos muy alejados, que no es solamente esta percepción biologicista, sino que también es una percepción de construcción social que se da en el territorio y que se construye a través del territorio. No sé si se va entendiendo, voy rapidísimo con estos 10 minutos, pero bueno, cualquier cosa queda para preguntas. Lo interesante quizás así aquí es más que nada dejar reflexionándolos, ¿no? Dejar pensándolos y pensando esta cuestión, que incluso a mí se me ocurría mientras pensaba esta charla, ¿por qué no enseñar, por ejemplo, Malvinas? ¿Sí? Cuando se enseña Malvinas y pensando en la geografía, quizás la marca territorial es el objeto de análisis que se podría introducir en el espacio público como para comenzar a ser un disparador, un dispositivo que abra preguntas, ¿sí? A que se interpele. Pero ¿por qué no pensar quizás el abordaje de la guerra de Malvinas desde el rol de la mujer? ¿Sí? Cuando hablamos de construcción, justamente podríamos hacer algo, digamos, totalmente fuera de lo normativo, de lo heteronormativo, o sea, fuera de lo patriarcal, ¿sí? De esta visión digamos, de construcción histórica y de relato histórico que siempre fue en la guerra, sobre todo, no solamente en la guerra de Malvinas, sino en cualquier guerra, siempre fue masculinizada. Y bueno, emerger quizás esas memorias que son marginadas y que son subterráneas, y observar justamente el análisis de una temática que tiene que ver con algo que siempre fue construido desde el relato masculino e incluso de la memoria oficial por los distintos estados en el mundo, bueno, verlo desde el rol de la mujer. Esa primera imagen justo que está mostrando la encontré hace muy poquito tiempo, la encontré hace 15 días, es en el barrio de Mataderos, y justamente rememora debajo quizás, bueno, dice Monumento a las Veteranas de Malvinas, o Homenaje a las Veteranas de Malvinas, perdón, y es en base a un dispositivo que es la fotografía, donde esa imagen justamente fue, si bien son siluetas en negro, ¿sí? Detrás de la bandera argentina, es una imagen que
se refiere a una fotografía que fue sacada en las Islas Malvinas, que durante mucho tiempo fue oculta, ¿sí? De no mostrar el papel de la mujer o no darle significado o significancia, o sobre todo equipararlo con el rol importante y activo que significó el rol de digamos, de las enfermeras en la Guerra de Malvinas, de las aspirantes a enfermeras que estuvieron activas recibiendo a aquellos excombatientes y veteranos, ¿sí? En calidad de heridos, y no solamente pensar en que fueron recibidos y que fueron, digamos, intervenidos quirúrgicamente o quizás para poder salvar alguna cuestión de salud, sino que también hay que pensar en el rol, sobre todo, de contención que generaron las enfermeras, ¿sí? Que están incluso expresos en los mismos relatos de algunos excombatientes de Malvinas, y la importancia que significó justamente aquí el rol de la mujer a partir de, digamos, de este actor social significativo. Por eso es que me gusta hablar siempre de memorias y cómo esas memorias, en plural, se cristalizan y se materializan en el espacio público, ¿sí? Y cómo esas memorias, ahora sí me permito, quizás que me queda un poquito de tiempo, me permito también pensarlo en las madres de Plaza de Mayo, en las abuelas de Plaza de Mayo, ¿sí? Quienes fueron mujeres, las creadoras, sobre todo de movimientos y organismos de derechos humanos en nuestro país, quienes congregaron, ¿sí? la lucha y la disputa por la aparición de sus hijos, hijas desaparecidas, y que fueron justamente quienes tomaron el territorio, pensando quizás en el valor simbólico de lo que se establece en la Plaza de Mayo, ¿sí? La ronda de la Plaza de Mayo, lo que significó el circulen por parte de un dispositivo masculino, ¿sí? Militar, con todo lo que implica justamente en lo heteronormativo y toda, digamos, la construcción que se le ha otorgado digamos, a lo militar. Bueno, en esto el rol de la mujer es muy importante, y al día de hoy sigue existiendo incluso disputas y vandalismo a algunas de las imágenes que se dan expresas en el espacio público de abuelas y de madres de Plaza de Mayo, ¿sí? Entonces, si bien la memoria, como dije, es un campo de disputa que se puede materializar en marcas territoriales en el espacio y se puede analizar a través de perspectivas de género, ¿sí? Fíjense que yo les otorgué un dato de que de más de 2.500 marcas territoriales que tengo solamente de Malvinas, solo 2 hablan de mujeres, ¿sí? Solo 2 resignifican, de las que he encontrado, el rol de las veteranas de Malvinas. Y esas 2, una está en el Hospital Marie Curie y otra ahí en Mataderos. En el Hospital Marie Curie, porque bueno, parte de ellas fueron, digamos, hicieron sus estudios digamos, en Marie Curie, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las que son aspirantes, las que fueron aspirantes, lo hicieron en Puerto Belgrano, ¿sí? En la base naval de Puerto Belgrano. Bueno, eso también da un significado y quizás una problematización y un repensar también los espacios de esta ciudad neutral, como bien tomaba Nati, perdón Nati, que te robé ese concepto, pero creo que hacía puente perfecto con el análisis que venía a presentar, y sobre todo con la propuesta, quizás pensándolo, quienes son profesoras o profesores de geografía, de involucrar también nuevas temáticas y nuevas perspectivas al análisis de la geografía, que quizás no están en manuales, ¿sí? Pensándolo, o que despierten sobre todo otras aperturas a nuevas cuestiones de perspectiva de género, trabajándolo dentro de la ESI, en la semana de la ESI. Y vuelvo a repetir, en el que la geografía tiene mucho por decir, ¿sí? Tiene mucho por investigar, tiene mucho por problematizar y por supuesto mucho por transformar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marce. Muchas gracias a todos. Lo que vamos a hacer es ir recuperando un poco lo que dijimos hasta ahora. Bueno, el concepto de territorio que fuimos reconstruyendo y repensando entre todos adquiere sentido con todo lo dispuesto por Nati, esto de repensar a la ciudad y su rol de cuidadora. La cristalización de la memoria, que nos acaba de mencionar Marce, y en clave de sí, repensar el cuerpo propio, esto de uno de los asistentes, alguno de ustedes, dijo el territorio que une mismo es
el territorio, y es eso, es esto, y los dispositivos de cuidado también tienen que ver con el rol estatal y el marco normativo, ¿no? Desde el resto del territorio surge esto de la demanda constante de algún organismo y alguna centralización de esa tarea de cuidado que no llega, que no hay, que estas oficinas que mencionamos así de manera centralizada en el AMBA no existen, en el interior, bueno, ir bregando por esa demanda. Si les parece, vamos a ir recuperando algunas de las cuestiones que se mencionaron. Para empezar, había una cuestión con lo que era la silla de ruedas, la movilidad en la cuestión de una ciudad urbana y capitalista, Nati. Se ha clarificado, pero si querés explayarte sobre eso estaría bien, porque el tema de la discapacidad también es otro rol importante de la ESI, ¿no? La inclusión nos convoca desde ese aspecto también. Sí, estaba leyendo el chat y justamente veía que había algunos comentarios sobre la idea de ciudad capitalista, ¿no? Y que justamente está centrada en esta cuestión de la generación de ganancias, la circulación de las mercancías y las fuerzas de trabajo, y basada, ¿no? Decimos que es patriarcal porque está basada en ese sujeto universal que es un varón, pero que además es una persona, más allá de un varón, una persona en términos, digamos, hablando sin género, que es autónoma. El término autónoma lo utilizamos para mencionar a aquellas personas que pueden movilizarse, que pueden moverse por sus propios medios sin la necesidad de algún instrumento como un bastón o una silla de ruedas, o al mismo tiempo sin el cuidado de otra persona, como puede ser, por ejemplo, nosotros cuando pensamos en términos de inseguridad, no solo hablamos de la percepción de inseguridad ante un robo o ante el acoso callejero, sino también el miedo que provoca, por ejemplo, que un menor, que las infancias crucen solas una avenida cuando circulan autos a gran velocidad. Bueno, en ese sentido, un menor también es una persona que tiene una movilidad reducida, ¿no? Digo, para no focalizar solamente en aquellas personas que tienen alguna discapacidad que no les permite caminar por sí solas. Y cómo la ciudad no está pensada para las personas que no son autónomas, eso lo vemos desde las paradas de colectivo, que en muchos casos no están adaptadas, por ejemplo, para personas no videntes. Si pensamos hasta hace no mucho tiempo, podríamos decir que en términos históricos es una novedad las rampas en las esquinas, y cómo eso no se pensaba hasta hace algunos años, ¿no? Se pensaba como un diseño urbano universal, pensado para personas que no tenían ningún tipo de imposibilidad o, sí, alguna dificultad para moverse. Cuando en realidad lo que tenemos que pensar es que todos, todas, todes, en algún momento tenemos alguna dificultad para movernos, porque todos alguna vez somos infancias y todos esperamos alguna vez llegar a ser adultos mayores, ¿no? Y un poco lo que plantea esta geografía de género, y estamos inventando un nuevo campo de la geografía, que es la geografía del cuidado, empezando a darle un marco teórico, a conceptualizar sobre este tema, es que cómo hacemos para que esas miradas, que muchas veces nosotros mismos, los que no tenemos ninguna imposibilidad para movernos, tampoco podemos visualizarlas, no las tenemos en cuenta hasta que nos sucede, porque se nos quebró una pata jugando a la pelota y tenemos que usar una muleta, y ahí nos damos cuenta que para bajarte en la estación de Temperley tenés 500.000 escalones, por ejemplo, ¿no? Cosa que es imposible de subir y bajar para una persona que tiene alguna
alguna movilidad reducida que puede implicar llevar un cochecito bebé directamente. Bueno, ¿cómo podemos pensar en soluciones a partir de eso? La palabra clave es la participación. La participación no solo en la consulta y en los relevamientos para tomar las decisiones que tienen que ver con la planificación urbana, sino la participación efectiva en la gestión y en los equipos que tienen la decisión final de cómo planificar esos espacios. Consideramos que justamente esos equipos que piensan cómo tiene que ser el sistema de transporte, cómo tiene que ser el diseño de infraestructura de las veredas y de las calles, de las plazas y demás, tienen que estar conformados esos equipos por personas diversas, porque solo de esa manera, digamos, se puede tener un panorama y se pueden planificar ciudades que respondan a la necesidad de la diversidad de personas que tenemos, también la diversidad de edades que transitamos a lo largo de la vida. No sé si quedó respondido o me fui a cualquier lado. No, genial, genial, Nati, súper claro. Ahora tenemos una consulta para Marce respecto a la construcción de memoria y las representaciones con respecto al colectivo LGTBIQ+, ¿no? Pensar desde dónde aparecen, cómo, en qué espacio tenemos habilitado transitar, cuáles no, en relación a qué, bueno, un poco esa era la consulta. Bien, con respecto a Malvinas, Lu, o... Sí, entiendo que sí. Steph es quien nos hace la consulta. Bien, ¿la Steph, podés es con repetir? respecto... Sí, dale. Lo que pregunta es la construcción de la memoria y las representaciones con respecto a las trayectorias de las personas LGTBQI. Bien, sí, a ver, con respecto a Malvinas, bueno, el caso quizá más podría ser visibilizado es el de Tayana Marrone, ¿sí? Pero me voy a abrir, digamos, del caso de Tayana. Tayana no tiene ninguna marca territorial, sobre todo porque, bueno, es un sujeto activo, partícipe, sí, es una luchadora justamente del movimiento. Y siempre las marcas territoriales, sobre todo, reflejan a cuestiones de la memoria, ¿sí? Del horror bueno, de estas voces invisibilizadas, como por ejemplo fueron las veteranas de Malvinas, que ahora, hace muy pocos años, solamente 6, 7 años, comenzaron a hablar, ¿sí? a hacer escucharse y de hacer fuerte su voz. Pero me pongo a pensar sobre todo, bueno, en unos espacios de cava, ¿sí? Me pongo a pensar que hay espacios, por ejemplo, como estaciones de subte, ¿sí? En la línea D, que bueno, tenemos una estación que tiene que ver justamente con, digamos, con las comunidades LGTBIQ+, ¿sí? Sobre Marcha del Orgullo, voy a ser sincero, no he visto en Buenos Aires, tendría que, como mi mirada siempre está enfocada, y la mirada ya está entrenada a ver la silueta digamos, de Malvinas, a veces se me disparan o no puedo encontrar quizás otras que sean sobre, digamos, sobre otras memorias, y sobre todo porque digamos, mi búsqueda va a también encontrar algunas que sean que reflejen el rol, digamos, de la mujer, ¿sí? En la memoria de Malvinas. Así que, en realidad, lo que tiene que ver con, digamos, la comunidad LGTBQ++, ¿sí? No sabría identificar, porque no es digamos, el objeto de estudio de análisis que tengo, y porque, bueno, tampoco me he metido tanto en eso, y solamente por ahora vengo investigando la cuestión Malvinas. Pero sí me puedo recordar solamente una estación de subte de la línea D, ¿sí? Carlos Jauregui, que en realidad es un binomio, ¿sí? En el topónimo, pero no otra. O sea, como que también en ese sentido, si nos ponemos a pensar, falta mucho, ¿sí? También como para empezar a construir memoria que tenga que ver, digamos, en perspectiva de género en esta cuestión. Agrego una sola cosita, nada más pensando también en perspectiva de género, que me quedó por fuera. Hay cuestiones también que, sobre todo en los murales y algunos monumentos que respectan a Malvinas, que
lo marcan como entre lo masculino y lo femenino, ¿sí? En muchas construcciones que tienen que ver, por ejemplo, con la patria siempre se representa desde lo femenino, en la mayoría de las veces. Los héroes se representan como lo masculino y nada más que ello. No hablamos de heroínas, por ejemplo, ¿sí? Solamente hablamos de héroes, de Malvinas, en esta construcción de perspectiva de género, ¿sí? El ser argentino, sobre todo, también está representado como un ser argentino masculinizado, occidental, blanco, ¿sí? No se tiene en cuenta tampoco, por ejemplo, el rol de la comunidad judía, ni se tiene en cuenta tampoco el rol de los pueblos originarios que también estuvieron presentes en las Islas Malvinas, digamos, en este conflicto. Entonces, esto también, incluso en el arte, o sea, en las expresiones estéticas, artísticas que se dan y se piensan, digamos, para la memoria y cómo representar el horror a través del arte, que también es una cuestión de decisiones, de disputas, de sentidos y, digamos, de abrir subjetividades diversas, también puede entrar en juego en esta perspectiva de género, sí, sobre todo, bueno, el análisis que vengo realizando, que siempre es más una representación vinculada a lo masculino desde el arte, ¿sí? Por esta construcción justamente hegemónica de lo que es la guerra masculinizada, incluso desde lo viril, ¿sí? A no ser representada, digamos, desde lo femenino, ¿sí? Pero perdón por no responder o dar algunos ejemplos o casos que tengan que ver con la comunidad, pero bueno, es porque justamente no estoy tan sumergido en buscar como objeto del análisis. El día de mañana quizás sí lo pueda llegar a meter. Está bien, Marci, igual nos diste un panorama amplio y adjuntaste explicación. Ahí Nati nos quiere compartir algo. No, y también yo quería decir una cosa en relación a lo que dice Marce, que me parece que tiene que ver también con esto, ¿no? Digo, estos diseños curriculares o los objetos de estudios que vamos pensando también están muy vinculados, ¿no? Al clima de época, a lo que se viene discutiendo. Digo, Marce mencionó lo del Ni Una Menos, y ese movimiento también, por supuesto, fue un movimiento llevado adelante a través del protagonismo de muchas mujeres. Entonces, recién ahora hay un montón de debates que empiezan también a cuestionar, ¿no es cierto?, esa lógica de que la cuestión de género es solamente una cuestión de mujeres. Y me parece súper valioso también pensar para adelante esto, ¿no? ¿Qué tipo de representaciones existen en la ciudad, que es una ciudad que no es neutral y que no solamente tiene que ver con las orientaciones de identidades de género, sino también con esto, ¿no? Con las vejeces, con las infancias, con las personas que tienen discapacidad, con la comunidad afro. Digo, hay un montón de identidades que no se tienen en cuenta, ¿no? En el diseño urbano, en los análisis, y que también me parece que ese es un poco el desafío de la geografía que se viene, la geografía que venimos construyendo, como bien dice Nati, que es parte de lo que venimos cuestionando y que es parte de lo que seguramente muchas, y no solamente la disciplina de la geografía, vienen estudiando desde distintos campos. Recordaba justo un trabajo de un chico que yo creo que es arquitecto, si no me equivoco, costarricense, se llama Luis Erra, con H, y él hizo un trabajo muy interesante, una investigación que le llevó 6, 7 años, donde él recoge y mapea la construcción de la memoria en el territorio de San José, de Costa Rica, de la reconfiguración y la resignificación y la apropiación de los espacios por parte de la comunidad LGBTIQ+. Si les interesa específicamente el tema, porque la verdad es que yo en un momento para una investigación estuve buscando mucho sobre este tema y no hay mucho, el trabajo de él se llama tortigrafía playótica, o sea, tortigrafía de torta, tortigrafía playótica. Ahora se los escribo en el chat igual. Si me permiten, quería hacer una pequeña intervención justo en este diálogo que también podemos mantener, que nos permitieron Moni y cómo es, y Lu. Algo que justamente es cortito, nada más, algo que hablaba Nati en esta análisis y cartografía, mapeo crítico, que sé que ella también trabaja.
Una sola experiencia que, por ejemplo, hice con alumnos y alumnas digamos, de uno de los colegios en los que trabajo con Ramos Mejía, que hicimos de cartografía, de mapeo crítico, que nos posicionamos como para poder entender, estaba pensando en el último digamos, de las imágenes que mostraba justamente Nati de los recorridos, en lo masculino y en lo femenino. Nos hicimos una vez una experiencia, diría casi antropológica, geográfica, de posicionarnos frente a la estación de Ramos Mejía, estación de tren, ¿sí? Y ver cuáles eran los movimientos, tanto de mujeres y de hombres, al salir de la estación, cuáles eran los espacios en los cuales circulaban. Lo hicimos tanto al mediodía, donde ellos veían que todo el patrón se daba exactamente igual, ¿sí? Donde circulaban hombres, iban mujeres, y lo hicimos a la noche, ¿sí? También, a un horario de las 9 de la noche, donde había algunas cuestiones que ellos ya se daban cuenta, que era luces, lugares que estaban tapados, ¿sí? Y ahí donde empezaron a identificar que los hombres, por ejemplo, iban a cualquier lugar, salían por lugares que eran oscuros, salían por lugares que estaban, digamos, con mamparas, ¿sí? Que eran ocultos, y las mujeres hacían un trayecto mucho más largo, ¿sí? Sintiendo mayor seguridad digamos, en la salida justamente del tren, ¿sí? Los hombres en aspecto mucho más tranquilo, las mujeres en aspecto mucho más alertas, temerosas, ¿sí? Y esto también hizo un trabajo incluso de observación del espacio desde otra mirada, y que también desde su análisis, de su reflexión y conclusión final, a partir que presentaron este mapeo, que me pareció súper interesante, la propuesta que hicieron, de cómo percibieron justamente el espacio y cómo se dan estas cuestiones que habló Nati de la esferografía del cuidado, y cómo las ciudades construidas en la actualidad no tienen, digamos, en mente estas cuestiones. Era solamente eso como para aportar a lo de Nati. Yo quería agregar una cosita, intentando buscar como una respuesta a esto de que quizás no se ven tanto en el territorio estas representaciones del colectivo, que tiene que ver con que esto de las etiquetas que vamos poniendo, para algunas personas puede ser un lugar seguro al que lucharon y lograron llegar, pero para otros puede ser una mochila. Lo que quiero decir es que ¿quién determina o cómo te das cuenta, cómo haces visible que sos parte de la comunidad LGBTIQ+, ¿sí? Si quizás tu expresión de género, digo, quizás en ese estudio del que hablaban, había muchas personas trans que no las podían identificar, digo, porque ser trans no quiere decir que vos lo veas, que su expresión de género te dé una idea, sino que simplemente que su género, su autopercepción de sí mismo no coincide con el sexo asignado al nacer. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Quizás no es algo que se diga a viva voz para algunos, ¿sí? Porque genera como una mochila, un peso, y seguir como separándose con esto de las etiquetas. Quizás por eso no vemos tantas representaciones territoriales, ¿sí? Si bien son y están, ¿sí? Quizás para algunos no es parte de la lucha, ¿sí? O el objetivo final, digamos, ¿sí? Sino que tiene que ver más con una cuestión personal. Gracias, Nair. Bueno, si les parece, me parece que la noción inicial que cada uno compartió de lo que significaba el territorio fue enriquecida gracias a nuestros expositores. La verdad es que pudimos construir, repensar un montón de cuestiones. Bueno, acá Steph dice que ella dice que desde su punto de vista que no está de acuerdo, que se trata de visibilizar. Sí, entendemos que es una demanda del colectivo también, claramente. Bueno, si les parece, vamos a estar enviando en el transcurso de hoy y mañana el material que compartimos. Agradecemos la asistencia de todos. Agradecemos también la atención, la participación. Marce, Nati, Nair, muchísimas gracias por las exposiciones, por lo claro que fueron. Mona, si vos quisieras compartir algo, nos despedimos del espacio. Gracias a la universidad, gracias a vos por la generosidad,
Nada, me despido. Muchas No, me parece que es esto, ¿no? La oportunidad quizás de abrir algunos debates que parecieran muy alejados de lo que vivimos cotidianamente, pero que sin embargo impactan fuertemente, ¿no? En nuestras decisiones, en cómo se configuran nuestras vidas, nuestras rutinas, y que está bueno darle espacio, ¿no? Como a esos análisis y poner en discusión, ¿no? Estos diálogos, lo que venimos pensando, lo que venimos transitando, las experiencias que traemos desde cada uno de los lugares que son muy interseccionales, y me parece que eso es justamente lo que nutre también cada uno de estos encuentros. Así que yo también muy agradecida con Marce, con Nati, con Nair, con todas las personas que estuvieron ahí muy, muy atentas. Contarles que vamos a estar subiendo también este video a un link de YouTube, así también con los materiales que les vamos a entregar, pueden verlo o lo pueden compartir con personas que no se han podido conectar. Hubieron algunas de las personas que se inscribieron pero que no pudieron estar presentes, pero que seguramente lo van a poder ver a través de esa plataforma. Así que bueno, muchísimas gracias. Ahí Steph sigue mandando recomendaciones, léanlas porque es cape de los temas queers. Así que un abrazo grande a todos, a todas y a todos.